Bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy estamos jueves de oración y los jueves damos una predicación y más tarde oramos en ese mismo sentir como iglesia. Así que si gustas participar, te puedo mandar la lista de peticiones de oración. Hoy vamos a ver un tema que se llama: la salvación es tan eterna como la sentencia es eterna. Repito, la salvación es tan eterna como la sentencia es eterna. Vamos a orar para que el Espíritu Santo tome control de esta predicación. Señor, te damos gracias por un día más, Señor, por todas esas bendiciones que nos das a diario, Señor, por todas esas cosas que vienen a nosotros, Señor, que para nosotros son malas, pero sabemos, Señor, que tú eres un Dios en control, que eres soberano, Señor, y que nada escapa de tu vista, Señor, y que nada es permitido, Señor, a menos que tú, Señor, decidas. Que eres tú quien permite cosas que parecen a veces que son malas, pero se tornan en cosas buenas, Señor. Y por eso nosotros estamos seguros de que todo obra para bien, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas. Pedimos que en esta predicación tú obres en la vida de las personas que aún no te conocen y que edifiques a tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos en este tema que se llama la salvación es tan eterna como la sentencia es eterna. Y hay muchas incógnitas entre los seres humanos hacia la muerte. Muchos se preguntan qué sucede cuando alguien muere, o si todos al morir van a ir a un mismo lugar o a diferentes lugares. De alguna manera hay quien se pregunta si existe en verdad el cielo, si existe en verdad el infierno. Y son incógnitas que tienen todos los seres humanos, ¿no? Y que solo pueden dejar de ser incógnitas cuando nos introducimos o nos sumergimos a las Escrituras, porque allá están todas las respuestas que necesitamos. Así que vamos a dejar de tener estas incógnitas después de este estudio bíblico. Así que pido que pongas la atención debida para que puedas comprender y estas incógnitas desaparezcan de tu vida. Para empezar, debemos conocer que a través de las Escrituras existe la vida eterna. El Señor ha hablado de la vida eterna que viene después de la muerte terrenal. Existen muchas personas que creen que cuando el ser humano muere, deja de existir en su totalidad. Pues por la lógica, ¿no? La descomposición del cuerpo, luego quedan los huesos, luego se vuelve cenizas o polvo. Y hay otros que creen que igual que mueren, terminan de la misma manera en polvo, pero ellos piensan que reencarnarán en otras personas o animales. Pero lo cierto es que Dios reveló su verdad al hombre, reveló su verdad a todo ser humano para que no crea e inventen cosas. Lamentablemente no nos sumergimos en las Escrituras, no tomamos ese libro donde está la voz de Dios para poder salir de todas esas dudas las cuales nos hacen ignorantes en la palabra, sino que nos dejamos llevar por lo que digan otras personas, por lo que otras personas supuestamente han estipulado como verdad, pero están fuera de la verdad de Dios. Así que si nosotros nos dejáramos llevar por lo que Dios reveló, por su verdad, nos dejáramos instruir, nos dejáramos regir o dirigir por esa palabra que es la voz misma plasmada en la Biblia, no seríamos personas que estuviéramos con estas incógnitas, porque realmente fue revelado para nosotros. Por ejemplo, fue revelado cómo fuimos creados, y mucha gente no sabe. Fue revelado cómo funciona todas estas preguntas que nos acabamos de hacer, estas incógnitas, pero mucha gente no sabe. Sabemos que el ser humano fue creado del polvo, ¿y eso cómo lo sabemos? De la Biblia, en Génesis capítulo 2, versículo 7, allá puedes corroborar que fue creado del polvo, y allá mismo dice que Dios le dio aliento de vida, le dio un alma, y esa alma que Dios da es un alma que es eterna. No va a vivir como pensamos, 70, 80, hay quienes 100. Esa alma es eterna. Ahora, conocemos la muerte, lo hemos visto con nuestros conocidos seres queridos, la muerte llega. Hemos visto que mueres, el cuerpo se hace polvo, pero las almas tienes que comprender que viven por la eternidad. Ahora,
es importante derrumbar esta fortaleza que nos hemos puesto en la mente, de que vas a ir a otro cuerpo. No, no, no. Las almas que, por ejemplo, muere el cuerpo, las almas no regresan o se meten a otros cuerpos, como muchos dicen. Allá en Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice, y de la manera que está establecido para todos los seres humanos morir una sola vez, después de eso viene el juicio final. No vemos en ninguna parte de la Biblia un reencarnar. No, no lo vemos. Aquí dice que cuando mueres, al morir terrenalmente, el alma va a ir a algún lugar, directo o al cielo o al tormento eterno. Esos son los dos destinos que muestra la Biblia. Y nosotros debemos basarnos en lo que Dios inspiró a través de hombres y fue plasmado en su voz. Él nos está dirigiendo. Entonces estos dos destinos, pues de alguna manera se determinan de acuerdo a lo que tú decides. Por ejemplo, el Señor nos está hablando a través de la palabra y está en nosotros si tomamos las decisiones de seguir la instrucción de Dios, la instrucción que Dios reveló para que podamos tomar el destino que es el que Dios quiere para nosotros. Y entonces es importante porque a veces escuchamos y no queremos tomar como la verdad de Dios ciertas cosas que no nos agradan. Entonces esto nos hace rechazar la instrucción de Dios. Aunque digas, bueno, yo esto sí lo creo, pero esto no. Estás rechazando toda la instrucción de Dios. Estás rechazando la voz de Dios, el mandato de Dios. Estás rechazando su dirección. Pero si tú abrazas todo lo que el Señor dice, abrazas el Evangelio de Cristo, esto va a traer arrepentimiento, esto va a traer fe. Entonces tendrás un destino que es el que Dios quiere para ti. El Señor Jesucristo habla de estos dos destinos en Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Y vemos allá solo esos dos destinos, no hay más. Podemos verlo en ese evangelio donde el Señor relata que muere un mendigo y muere, el mendigo era Lázaro y el rico. Y dice que el mendigo al morir, o sea, Lázaro, dice que fue llevado al seno de Abraham por los ángeles. Y que el rico al morir fue sepultado. Y que abre los ojos y se ve en tormento en el Hades, en ese lugar llamado infierno. Entonces podemos ver dos destinos reales para el alma. No es algo inventado. Es el Señor Jesucristo hablando. Entonces el alma, estamos viendo en esta cita, Lucas 16, del 19 al 31, que tiene ciertas cosas que pensamos que cuando uno muere se acaban. No, el alma dice ya que recuerda, que tiene memoria, que tiene dolor, está atormentado, siente dolor, tiene conciencia, porque está diciendo que vaya a avisar a sus hermanos para que no vengan a este lugar. O sea, él sabe lo que hizo. O sea, estamos viendo que tiene los sentidos agudizados. Así que esto es real. Si nosotros decimos que esto no es real, estamos llamando mentiroso al Señor Jesucristo. Él fue quien habló mucho de estos lugares, de estos destinos. ¿Y saben por qué lo hizo? Para evitarnos que vayamos a ese lugar, para que no estemos de testarudos ni necios yendo en contra de lo que Dios ha dicho. Y obviamente nos lleva a que busquemos diligentemente el camino de la verdad para la salvación, porque Él quiere salvarnos, a eso vino. Pero nosotros no queremos, no nos dejamos salvar. Pablo decía en 2 Corintios capítulo 5, versículo 8, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Aquí Pablo está mostrando claramente, está diciendo que hay un anhelo de estar en la presencia de Dios, pero hace hincapié en decir que al morir terrenalmente te haces inmediatamente ante la presencia de Dios, ante la presencia del Señor Jesucristo. Obviamente aquí Pablo está hablando si tú ya fuiste perdonado, si tú ya fuiste justificado, si tú ya fuiste regenerado por ese Dios trino. Job habla sobre un punto muy parecido, capítulo 14, versículo 1 y 2. Ahí dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. O sea, Job estaba experimentando y hablaba de la fragilidad del ser humano. Hoy estás, mañana ya no. Mañana ya no. En el versículo 14, ya mismo Job 14, capítulo 14, versículo 14, Job dice lo siguiente, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Y aquí vemos que así como Job está siendo
desafiado con esta pregunta, nosotros también somos desafiados con esta pregunta. ¿Qué es exactamente lo que sucede después de morir? Pero el Señor tiene todas las respuestas y el Señor Jesucristo ha respondido a muchas de estas respuestas. Ahora debemos pensar en esto porque hay destinos diferentes para las almas. Es por la naturaleza que nosotros tenemos, esa pecaminosa que traemos por herencia de Adán, que estamos condenados ante un Dios santo, que estamos condenados a un tormento eterno. Y el Señor Jesús claramente habla de ese lugar de terror como el infierno. Entonces, tanto el infierno como el cielo debemos entender que no son algo así como un estado de existencia, sino que son literales, son lugares reales, a donde irán las almas al morir terrenalmente. El infierno es real, es verdad, es un lugar donde los injustos experimentarán la ira de Dios por la eternidad. Y dijimos que los injustos son aquellos que no son convertidos a Cristo, que no hay un fruto evidente. En Lucas capítulo 8, versículo 31, quieres apuntarlo, y Apocalipsis capítulo 9, versículo 1, se habla del infierno y vemos que es descrito como un abismo. En Apocalipsis 20, capítulo 20, versículo 10, es descrito como un lago de fuego que arde con azufre, en donde los habitantes serán atormentados día y noche sin descanso por los siglos de los siglos. Mateo capítulo 13, versículo 42, dice que en ese lugar llamado tormento eterno, infierno, lago de fuego, como quieras decirle, habrá lloro y crujir de dientes por la eternidad. Ahí está la ira de Dios por la eternidad sobre los que rechazaron el evangelio de Cristo. Esos que pusieron dura su cerviz ante la confrontación del pecado y ante la esperanza que es Cristo. Y hemos visto en la Biblia a lo largo de toda la historia humana cómo y cuándo Dios juzga a las personas. De hecho, vamos a ver un ejemplo donde juzga a las naciones por ser testarudos, por no escuchar su voz, por ser necios. En Isaías capítulo 17, del capítulo 17 al versículo 23, se muestra una serie de juicios. Puedes leer en tu tiempo que destines para la lectura bíblica. Allá vas a ver que se muestra una serie de juicios pronunciados contra varios lugares: Damasco, Egipto, Cush, Babilonia, Arabia, Jerusalén y Tiro. Ahí ves cómo están los juicios. Pero estos juicios de alguna manera sirven para anticipar el juicio venidero, el que va a ser el final, ese que vendrá cuando Dios llegue y diga: se acabó la gracia, se acabó la gracia y venga el fin del mundo. En Isaías capítulo 24, o sea, dijimos 16 al 23, el 24 describe el juicio de Dios sobre el mundo entero. Y es un hecho que va a haber un juicio, pero va a haber un juicio no como muchos creen, porque va a haber un juicio temporal por el pecado en el lugar donde está, así es cierto, como muchos dicen, y es bien dicho, pero no está terminado. Ellos dicen: aquí lo haces, aquí lo pagas. Es verdad, va a haber un juicio donde aquí vas a pagar, pero no es bíblico porque no terminan la frase, lo hacen antibíblico, lo hacen falso, a menos que terminen de anunciar la verdad completa y absoluta de Dios. Porque aquí es un juicio, sí es cierto, vas a padecer acá, pero habrá un juicio final, o sea, vendrá un juicio por la eternidad donde el alma, ya no el cuerpo, sino el alma, va a sufrir. De hecho, también le darán un cuerpo para sufrir. Entonces habrá un juicio final, aparte del que habrá en esta tierra, y obviamente ocurrirá en el final de los tiempos. Es cuando vendrá el pago por la rebeldía, por el pecado, por rechazar al Señor. Y es tremendo porque será por la eternidad. No estás prestando atención a lo mejor. Eternidad, o sea que es sin fin, por los siglos de los siglos de los siglos. No creas que vas a poder descansar, no creas que te van a poder poner unas inyecciones para que mengue. No, es tormento eterno y sin parar y por la eternidad. Porque así es la salvación. Tanto la salvación es eterna como la sentencia es eterna. Entonces no solo habrá castigo en este mundo, sino que te das enviado, si tú no eres de Cristo, a un lugar de tormento por los siglos de los siglos, atormentado por la eternidad, y debes saber que de eso te libra Cristo.
De eso te libra Cristo, de eso nos vino a liberar en la cruz del Calvario, de eso quiere liberar a todos los que quieran. Venid a mí todos los que están cansados y trabajados, dice el Señor, los está invitando. Él es el único que puede realmente liberarlos. Él es el único que puede rescatarlos de esa condenación eterna. Pero hay que dejarse rescatar. Hay que disponer el corazón al Evangelio. Hay que rogarle al Señor. ¿Por qué? Porque es lo que ha dejado Dios para salvación. Ese Evangelio, por eso el Evangelio es llevado a todas las naciones. Por eso ves que los cristianos están compartiendo por todas las naciones, porque es la misericordia de Dios a través de Cristo, a través de ese Evangelio. Y el Señor nos usa a los cristianos porque hemos recibido de gracia y tenemos que llevar de gracia este Evangelio. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 17 al 21, allá se registra una gran batalla en lo que los enemigos de Dios son masacrados. Pero tú dirás, yo no soy enemigo de Dios. Tú te haces enemigo de Dios cuando tú vas en contra de Dios. Cuando no quieres creer en su palabra. Cuando quieres creer a tu manera y solo lo que te conviene. Entonces serán masacrados. Y aquí vemos una imagen que a lo mejor piensa la gente que es como se dará en el juicio final, pero que es esto y punto, ya terminó. No, no termina. Debemos entender bien las escrituras. Esto es un juicio temporal. Mientras hay esa batalla que describe acá Apocalipsis 19, versículos 17 al 21. Pero el juicio final es otro. O sea, aparte que vendrá esto, viene una sentencia por la eternidad. Todos aquellos de generación en generación que vivieron pero murieron, y todas esas personas van a volver a ser entregadas para juzgarlos y para que se les dé un cuerpo para sufrir por la eternidad. Así que debemos entender bien las citas bíblicas, porque en vida es cierto que recibirán castigo, pero eso no es lo peor. Lo peor viene después, cuando mueras terrenalmente, el castigo y el tormento por la eternidad. Terrible. Terrible, por eso ven que nos desesperamos por compartir el Evangelio, porque no se lo deseamos a nadie, ni al enemigo, Entonces, esto podemos verlo en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, porque allá es donde contiene una de las descripciones más evidentes e impresionantes de lo que será el día del juicio. Y voy a leerlo para que lo entiendan. Dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Podemos ver que va a ser fuerte. Va a ser tremendo, un juicio para todos. Nadie escapa del juicio de Dios. Un juicio para todos. Todos van a dar cuentas. Por eso es importante escuchar el Evangelio, conocer las Escrituras, porque cuando vean, va a ser demasiado tarde. Van a decir, wow, era verdad lo que nos decían de la Biblia, era la voz de Dios, y lo que enseñaban estas personas, los cristianos, lo que nos comunicaban era la verdad. Y verán que Dios estará como juez y se lamentarán, pero será demasiado tarde. El Hijo de Dios es quien va a dar el juicio final, el juicio completo, porque todas las generaciones van a ser levantadas de la muerte. Todos van a tener un juicio, tanto pequeños como grandes, importantes e insignificantes. Nadie escapa del juicio. Entonces todos recibirán juicio, nadie escapa de la sentencia del Dios viviente. Él va a dar una sentencia a estas personas que rechazaron, que no abrazaron el Evangelio. Si lo abrazaron, ellos no tendrán juicio. Pero si no lo abrazaron, si no hay arrepentimiento, si no hay fe genuina, si no hay fruto, tristemente entrarán en este juicio. Debemos saber que nuestra entrada al cielo o al infierno se va a basar en ese libro, en que esté escrito tu nombre en ese libro por Cristo. Cristo va a registrar
tu libro tu nombre en el libro, y para que Cristo registre tu nombre en el libro de la vida, tú tienes que estar en arrepentimiento y fe, y a Cristo no lo puedes engañar. Esa obra sobrenatural la hace Dios, tú no puedes hacerla. Es que como yo solo decir cristiano y recitar una oración o decido ya hacerlo, no. Hay que estar clamando, hay que estar escuchando el Evangelio para que el Señor obre. Y esto a veces se tarda un poco. Tristemente en muchos lados enseñan que con una oración tú ya eres salvo, pero eso es una herejía, no es la verdad de Dios. Aquellos que no estén registrados en el libro de la vida, dice que serán arrojados al lago de fuego. Apocalipsis 21, capítulo 21, versículo 27. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Acá hay un énfasis de quienes van a ir al cielo, de quienes van a estar en la presencia de Dios. Dice, solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, van a entrar al cielo, a esa presencia de Dios, solo aquellos que se han hecho justos, pero no por ellos mismos, sino por Dios, porque creyeron en Cristo, la sola fe en Cristo. Ellos irán a la vida eterna, ellos irán al cielo, pero los que no creyeron en fe, los que no tienen fruto, tú puedes llamarte cristiano y no ser una persona fructífera, que no seas un verdadero hijo de Dios. Y ahorita vamos a ver por qué les digo esto. Entonces, los que rechazaron a Cristo como su Señor y su Salvador, dice que serán enviados al lago de fuego, a ese infierno. Mateo capítulo 25, versículo 46. El Señor Jesucristo dice allá, e irán estos al castigo eterno, los injustos, irán al castigo eterno. Y dice allá después, y los justos a la vida eterna, al cielo, en mi presencia, dice el Señor. Entonces la salvación, hermanos, es muy real. ¿Por qué? Porque es de Dios. No es de nosotros, no nosotros la hagamos, no tenemos mérito alguno, somos nada, no valemos nada, ni lo que hagamos moralmente bueno es algo bueno ante Dios. Solo lo que Cristo hizo por nosotros. Es por la gracia de Dios en Cristo que nosotros podemos ser salvos. Así que esta salvación es de Dios y Él la da y Él la sustenta y es eterna. Es muy real, pero también la sentencia es muy real porque también Dios la da, viene de Dios, Dios la sustenta, Dios es el juez y también será por la eternidad. Y en vista de lo mucho que está en juego para cada ser humano, porque en verdad está el juego del destino que cada uno tiene por la eternidad. No estamos hablando de 40, 50, 70, 100 años, no, eternidad. Y esto nos debe llevar diligentemente a buscar el reino de Dios y su justicia, a buscar el evangelio de Cristo, a aclamarle a Dios Padre por misericordia antes de que sea demasiado tarde, porque deberíamos estar preparados para el día del juicio final. Ahora, ¿cómo puede un pecador culpable tener su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero? ¿Cómo puede presentarse ante el Dios santo, justo, en ese juicio final y que no sea declarado culpable? ¿Cómo puede? ¿Cómo puede justificarse? Si Dios es recto, santo, ¿cómo puede evitar la ira de un Dios santo? Entonces, el Señor es la respuesta, Cristo. Cristo, la Biblia nos da esa clara respuesta que solo Cristo es quien salva. Él es el único mediador, Él es el único que nos justifica. Y Ezequiel lo decía, Dios no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva de su camino malvado para que viva, o sea, que vuelva a Dios. Y solo a través de Cristo, yo soy el camino, yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy la resurrección. ¿Cuántas veces no el Señor lo decía? Entonces, Dios da la salida, volver a Dios a través de Cristo. Pero esto no puede ser forzado, hermanos. Y personas que no conocen al Señor, no te puede forzar. Dios no te va a forzar para que tú rindas tu vida a Cristo. Dios no te va a forzar a que tú tengas sumisión ante un Dios recto, santo y justo. No. Ahora, esto está en nosotros.
Él nos muestra la verdad, reveló su verdad, nos da la verdad. La gracia de Dios es esa, que está llegando a nosotros el Evangelio, bombardeándonos por todos lados, pero está en nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar esa decisión de seguir viviendo apartados de Él eternamente para que luego nos venga su ira. Debes saber que la vida en esta tierra es una prueba, una preparación para lo que ha de venir. Muchos dicen, bueno, cuando ya esté en mi lecho de muerte, cuando ya esté cerca al final, pues solo me arrepiento y creo y me entrego al Señor y listo. Lo que no saben es que por el rechazo que hiciste continuamente, tú no vas a poder creer en un evangelio correcto, porque tú crees en un evangelio totalmente desvirtuado. Y Dios no obra en un evangelio desvirtuado. Y tras de ese rechazo continuo de Cristo y su evangelio verdadero, Dios deja caer, lo dice en su palabra, deja caer juicios sobre las personas testarudas, sobre las personas necias, que rechazan la verdad y que piensan que más adelante lo pueden hacer y no podrán hacer nada porque Dios hará perderte en tu creencia, en tu religiosidad. Te va a hacer perder, que tú creas en esas cosas que tú crees que es la verdad de Dios y cuando veas, no, mueras y abras los ojos, no estás con Él porque no es la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque ustedes, los que están rechazando al Señor, se creen más sabios, se creen más buenos, se creen más misericordiosos que Dios porque dicen, Dios no condena. Dios, su amor está en la cruz, en el Evangelio, ahí está su misericordia. Pero Él claramente ha dicho, unos serán salvados y otros serán dejados. O sea, unos van a ser lanzados al lago de fuego. Lo está diciendo en la palabra. Así que no es el Dios de la Biblia del que tú hablas. Entonces, el creerse más sabio, más bueno, más misericordioso que Dios, obviamente hará que el Señor envíe un poder de convencimiento para que sigas creyendo lo mismo y te pierdas. Y Pablo lo dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11 y 12. Él dice, por eso Dios les envía un poder engañoso, para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que, lejos de creer la verdad, se deleitaron en la injusticia. No estamos inventando las cosas. Este Dios va a enviar un poder el cual te va a dar convicción de lo malo, de lo que tú crees, pero no de su verdad. ¿Por qué? Porque dice que te deleitas en eso que tú crees, en esa injusticia y no en la verdad. Dice, los que lejos de creer a la verdad se deleitaron en la injusticia. Esta es la prueba de que el juicio de Dios va a ser derramado sobre las personas que se creen más inteligentes que Dios, que no necesitan ahorita de Dios, que llegará el momento que ellos vengan a Dios en su tiempo, pero será derramado sobre estos testarudos, sobre estos necios, un poder que los hará perderse. Pero qué bendición para los que no, bueno, al menos están tratando de buscar de Dios, clamando a Dios, esos que no están siendo testarudos, que no están siendo necios, y esos que Dios convierte. Qué bendición para los que ya son convertidos, porque Dios hizo la obra en ellos, los quebrantó, les puso arrepentimiento y fe. Qué bendición para esos cristianos, porque no rechazan la verdad de Dios, porque conocen las Escrituras y saben que después de la muerte es vida eterna en el cielo, en la presencia del Señor. ¡Wow! Esto es lo anhelado, la esperanza de cada cristiano. Pero los que no son cristianos, esos que no han nacido en espíritu, tristemente, después de la muerte, hay una eternidad también, porque el alma es eterna, pero en el lago de fuego, tormento eterno. Entonces, ¿cómo podrías tú recibir la vida eterna? ¿Cómo podrías tú evitar una eternidad en ese lago de fuego? Y solamente hay una manera, la Biblia lo dice, y es a través de la sola fe y confianza en el Señor Jesucristo. Él es el que salva. Él es el que te puede llevar al infierno. Él es el único que te justifica. El Señor Jesucristo dijo en Juan 11, 25 y 26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y ese morir eternamente se refiere al infierno. Es gracia. No lo ganas,
ni haciendo nada bueno, no lo ganas, es un don que Dios da. La salvación es gratuita, pero viene de Dios y dice acá que es eterna y está disponible para hasta el más malo, siempre y cuando obviamente se arrepientan en fe, siempre y cuando escuchen el Evangelio de Cristo y clamen a Dios que tenga misericordia de ellos y Él haga la obra en ustedes. Porque Dios es quien da el arrepentimiento y la fe. Dios la pone. Él nos pone ese quebrantamiento, ese arrepentimiento para perdón de pecados. Y ya quebrantados, obviamente, el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. Él sabe cuándo realmente hay un quebrantamiento, un arrepentimiento genuino. Así que Él nos puede salvar y nos puede dar esa vida eterna. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él, está sobre él. Eso dice. Entonces esa oportunidad, no creas que está hasta después de la muerte, no. Esta oportunidad no será dada después de la muerte terrenal. Si tú mueres, ya no hay oportunidad. ¿Cuánta gente engaña de que otros van a sacarte de ese lugar para que tú vayas al cielo? Eso no dice la Biblia. La Biblia no habla de eso. La Biblia habla que tiene que ser en vida. Tiene que ser nuestra decisión, nuestra aceptación al Señor Jesucristo es de nosotros, porque nosotros debemos de tomar esa decisión. Dios no obliga. Y esto no es para mañana, porque la vida es incierta. Es ahora, porque mañana puede ser demasiado tarde. 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, Pablo decía, he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Si pensamos que puede ser más adelante, puede ser que sea demasiado tarde. Si confiamos en Cristo, en la muerte y resurrección, de hecho, si confiamos en esa muerte de Cristo, como el pago de nuestro pecado que estuvo contra Dios, obviamente se nos garantiza no solamente una vida de gozo acá en esta tierra porque ya somos salvos, sino también una vida eterna en la presencia de la gloria de Dios. ¿Tú sabes lo que es estar en el cielo frente a frente con el Señor Jesucristo? Eso es algo que ha de ser hermoso. Y esto lo presenciaron algunas personas. Ahorita vamos a ver quiénes. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la fe en Cristo. Solo Cristo es el único mediador. Solo Cristo es quien trae paz para con Dios porque estamos en guerra. Solo Cristo nos justifica ante Dios. Entonces la persona que tuvo fe en Cristo y se arrepintió de corazón ha sido justificada ante Dios Padre. Estas personas son declaradas justas por Cristo, porque viven en Cristo. Y quiere decir que Cristo plasmó sus nombres en ese libro de la vida del Cordero. ¡Wow! O sea, no por ti. Tú no hiciste algo para ganarlo, no. Es Él mismo que hace la obra. Tienes que disponer tu corazón, tu tiempo para escuchar el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Romanos 8:1. Cuando esta obra que hace Dios pasa, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ya está, ya eres salvo, ya no hay condenación, no hay juicio para ti. El día del juicio, tú no vas a tener juicio, tú no vas a tener castigo, porque ese castigo ya lo recibió Cristo por ti en la cruz del Calvario. Así que el día del juicio prácticamente será tu salvación final, tu glorificación, cuando serán rescatados de todos los efectos del pecado. Ya no vas a pecar más. Malaquías 4, versículo 2, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Cuando el Señor verdaderamente viene a morir, el Señor de verdad te perdona, te justifica y el Espíritu Santo te regenera y viene a morar en ti, dice que la salvación es dada. La salvación es dada. El sol de justicia es Cristo. Cuando Él nazca en tu corazón, la salvación es dada. Y saldréis y saltaréis del gozo de ser salvados por tu Señor y tu Salvador.
Hebreos 9, 27 y 28 ya leímos una parte, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aquí estamos viendo que muere, y si Cristo está en tu corazón, si realmente has sido regenerado, has sido perdonado, has sido justificado, la esperanza es viva, es una herencia, es una promesa de Dios, vendrá por nosotros. Así que cuando alguien recibe por gracia la salvación, entras en una relación con Dios, se restaura esa relación con Dios y se garantiza una glorificación, porque la salvación ya se te dio, pero es eterna y es segura para más adelante, al final. Así que tenemos que entender una cosa, hay que tener cuidado de que la salvación no es repetir una oración, no es tomar solo una decisión. Él tiene que hacer la obra en ti, pero tú tienes que empezar a buscar, a tocar, a llamar, a clamarle a Dios y escuchar su evangelio, porque solo de esta manera puede venir la fe. Por el oír la palabra viene la fe. Pero la salvación es un acto soberano de Dios. Y cuando esto ocurre, Dios perdona al pecador y da un corazón nuevo y pone un espíritu nuevo dentro de él. Lo dice Ezequiel 36, 26 y 27. Y ese espíritu hará que la persona que ya es salva camine en obediencia a la palabra de Dios, camine en santidad. Así que la salvación es de Dios y es sustentada por Dios, por eso no se puede perder, es tan eterna, porque Dios la da, Dios la sustenta, no es por ti, porque tú a cada rato la perderías, pero Dios la sustenta, por eso está asegurada por la eternidad. Romanos 8:30 declara, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, es un hecho que en el momento en que Dios nos salva, es como si ya fuéramos glorificados en su presencia. O sea, ya es un hecho que va a suceder. No hay nada que vaya a impedir esto ya. El que es cristiano algún día será glorificado. Dios le dará cuerpos gloriosos porque Dios lo ha escrito en el libro de la vida. Wow. Entonces, garantizado. Está tan segura la eternidad, la salvación, la eternidad en el cielo. Wow. Romanos 8, 33, 34, Pablo hace dos preguntas cruciales acá. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Ya te salvó Cristo. ¿Quién nos va a acusar? Si Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es un hecho. Es un hecho. ¿Quién va a presentar cargos contra los que ya son hijos de Dios? Nadie, porque Cristo es nuestro abogado, porque Cristo es el juez. Él es el que va a condenar. Y si Él ya nos salvó, ¿cómo nos va a condenar? Estamos escondidos en Cristo. Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y nadie puede condenarnos porque estamos escondidos en Cristo. Tenemos a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro abogado, y Él es el juez que condenaría, pero no porque estamos en Cristo. No hay condenación para el que ya es perdonado y justificado y regenerado. Así que los cristianos son regenerados, nacen del Espíritu Santo, mora el Espíritu Santo en ellos y es el sello, es la garantía. Él es el que nos va a llevar. Entonces la Biblia no da evidencia de que este nacer en espíritu pueda ser revocado o quitado, para nada, para nada. De hecho, Pablo termina en Romanos 8 al final con esto, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie. Entonces, ese mismo Dios que te da la salvación es el mismo Dios que te va a glorificar. Él es el que nos salvó. Él nos va a guardar, nos va a sustentar. Porque una vez que somos salvos, somos siempre salvos. En definitiva, nuestra salvación es segura y eterna, hermanos. Es segura y eterna. Mateo capítulo 17, 1 al 3. Porque muchos no creen que realmente hay vida después de la muerte, no creen que hay una salvación, no creen que hay una condenación, pero Mateo 17, 1 al 3 nos va
ayudar un poco a esto. Allá estaba el Señor Jesús, llevó a Pedro, a los hijos de Zebedeo, y de pronto se transfigura su gloria. Pero de pronto aparece Moisés, Elías. Moisés, cientos de años atrás, Elías, cientos de años atrás. Moisés murió, Elías fue llevado por Dios. Pero ahí vemos que Moisés murió y estaba vivo. Moisés, Dios lo resucita, Dios es Dios de vivos. Y Elías seguía con vida. Y para Dios no hay imposibles. Él sustenta, Él da la salvación, Él da la glorificación y Él sustenta todo. Así que esto da veracidad de que la salvación es verdaderamente eterna y segura. Pero también la sentencia. La sentencia es eternamente segura para aquellos que no han nacido en espíritu. Y miren que voy a decir cosas que están un poquito duras. Porque cuántas personas creen serlo, pero no lo son porque no hay evidencia de un fruto. El Señor dijo claramente, por sus frutos los conocerán. Tiene que haber un fruto. Si no hay un fruto en ti, no eres aunque digas serlo. Entonces no es condenación, es que busques y clames hasta que Dios haga la obra en ti. Te voy a decir 3 ejemplos, 3 personas que pudieron pensar que ellos eran justos. Está Baal, ese profeta Baal, fue usado por Dios, fue guiado por el Espíritu de Dios, pero terminó condenado. Saúl, fue usado por el Espíritu de Dios, pero terminó condenado. Judas Iscariote, caminó con Dios hecho carne, recibió la enseñanza del mismo Dios, vio la gloria de Dios en Cristo. Terminó condenado. Ellos parecían ser salvos, pero no lo fueron. Recibieron dolor en tierra, pero recibieron la sentencia eterna. Sus almas están sufriendo por la eternidad. Ahora, esto, hermanos, debe traernos diligencia, debe traernos otra perspectiva divina a nuestras vidas. No debemos dejar pasar ni un minuto más para nosotros ponernos en orden, alinearnos con Dios si estamos descarrilados. Y los que no son, que empiecen a disponer su corazón y su tiempo en buscar a Dios, porque Dios puede llegar un momento que diga hasta aquí. No que venga, a lo mejor falta un poco para que venga, pero tu vida no es asegurada, es incierta. La próxima semana no sé si nos vamos a ver. Entonces, busca a Dios mientras pueda ser hallado, porque en el lago de fuego no encontrarás su gracia. No la encontrarás y será por la eternidad. Así que este tema nos lleva a ver que tanto la salvación es tan eterna como la sentencia es tan eterna, es cosa seria. Y esto no es para condenar a las personas, es para que vean su estado. Como cuando vas al médico y te dice, ¿sabes qué? Estás mal, tienes tal cosa. ¿Cómo puedo cambiar esto? Bueno, pues haz esto, es lo mismo. El Evangelio es esto, te guiamos a Cristo. Cristo es el único que salva. Busca el Evangelio de Cristo. Clámale al Dios Padre para que tenga misericordia de ti y haga la obra en ti. Y tú, cristiano, aliñémonos y busquemos el rostro de Dios, busquemos el reino de Dios y su justicia. Que Dios bendiga sus vidas grandemente. Cielo se oye, se escucha resonar sonidos de ángeles cantando su majestad, todo para un rey. Cántale también, Jesucristo el Rey. Dios es nuestro